Bien, hermanos, como les decía nuestro pastor, vamos a empezar una nueva serie de Jonás y hoy vamos a estar viendo solamente los primeros 2 versículos de manera de introducción al libro. Este sermón va a ser un poco introductorio al libro como tal, pero sí nos vamos a enfocar en los primeros versículos y vamos a tener una aplicación también. Normalmente el libro de Jonás se reconoce a Jonás como autor, como muy bien el título lo dice. Y hay diversas razones por las cuales nosotros podemos confiar que Jonás es el autor, por ejemplo, que solamente él pudo haber relatado ciertos eventos. Por ejemplo, el tiempo que él está en el gran pez. ¿Quién más, sino Jonás, hubiese podido de manera detallada, ¿verdad?, relatar lo que pasó ahí? Este libro lo encontramos en la sección de los profetas menores, no porque sean menores que los mayores, sino por el tamaño de los libros. Y a pesar de que algunos piensan que es una parábola, es una historia mística o no es un hecho histórico lo que vemos aquí, no es así. La gran mayoría de estudiosos lo acepta como un libro histórico que relata una historia que ocurrió con Jonás. Y una de las razones por las cuales nosotros podemos descansar en esta verdad es que nuestro Señor Jesucristo lo tomó como verídico, lo citó, hizo alusión a esa situación. Así que nosotros podemos descansar en la confiabilidad de nuestro Señor Jesús, que apuntó a Jonás como un libro histórico, como un hecho que ocurrió en un momento de la historia. Y hay más referencias, ¿sí? Una de las otras razones por la cual también podemos confiar que este libro es palabra de Dios y es verdad lo que sale ahí, es que el mensaje va en contra de la cultura de ese tiempo. En el Antiguo Testamento, quizás hoy en día también en la misma nación de Israel, en el pensamiento del judío, normalmente ellos son exclusivistas, ¿sí? Son un poco sectarios. ¿A qué me refiero? De que ellos creen que la salvación es solamente para los judíos. Es algo que al leer el Antiguo Testamento se puede ver, ese tipo de pensamiento que el Dios de Israel es solamente el Dios de Israel, pero nosotros lo sabemos mejor, ¿verdad? El Dios de Israel, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de toda la tierra, el Dios de todas las naciones. Y el mensaje que se predica aquí en Jonás va en contra de esa tendencia que tenían los judíos de solamente asumir que Dios, nuestro Señor Jehová, es el Dios de los judíos nada más. Pues no, el mensaje que vamos a estar viendo en las próximas series va a ver y va a establecer claramente que Dios está intensamente interesado en salvar a todas las naciones, hermano, no solamente a un pueblo, sino a todas las personas de todas las naciones, si creen en el mensaje, ¿verdad? Normalmente, cuando nos acercamos a un libro profético, solemos encontrar los sermones de los profetas. Usted va, por ejemplo, al relato de Amós o de Oseas, y aunque es verdad que hay algunos aspectos de su vida, mayormente se demuestra es el mensaje que predicaron, el mensaje que Dios les reveló a predicar a Israel. Pero no es así en Jonás. En Jonás no vemos una lista de sermones que el Señor le dio, que el Señor lo envió a proclamar, sino vemos la vida de Jonás, vemos un momento de su vida y su vida es el mensaje como tal. Claro que vamos a ver que Dios le da un mensaje para que vaya a Nínive, pero no está ahí nuestra primera enseñanza. Nuestra primera enseñanza, el propósito es ver la vida de Jonás y que la vida de Jonás funcione como un mensaje para nosotros. Entonces, en ese aspecto es diferente a los otros libros, ya que en los otros libros, si los abrimos, la palabra de Dios vino a mí y vemos cómo el Señor le dicta, a veces le da por revelación un mensaje y luego nosotros es ese mensaje el que aplicamos. Aquí no, aquí vemos la vida de Jonás, qué fue lo que pasó, qué hizo Jonás, qué hizo que estuvo bien, qué estuvo mal, y partiendo de estos hechos es que aprendemos lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Hay algunas cosas que hay que considerar cuando vamos al libro de Jonás. Por ejemplo, hasta ahora hemos tenido el privilegio de predicar una de las cartas del Nuevo Testamento y nosotros no podemos acercarnos a una carta de la misma manera que nos acercamos a un libro narrativo, a una historia. En las cartas mayormente encontramos exhortaciones, mandatos directos, ¿verdad? Pero en las historias encontramos bastante descripción de personas, descripciones de lo que hicieron, de lo que no hicieron, y no tanto cosas prescriptivas, o sea, no tantos mandatos como tal. Sí encontramos ciertos mandatos que Dios le revela al pueblo de Israel, pero
hay cuestiones que son descriptivas. Un ejemplo, Dios le habla a Jonás y le pide que vaya a Nínive a predicar, a proclamar contra ella. Y Jonás desobedece. Como Jonás desobedeció, nosotros también desobedecemos. No, ¿verdad? Es una descripción de algo que ocurrió. De la misma manera, un ejemplo, en el libro de Hechos, es un libro histórico. Hay ciertas cosas que sucedieron ahí, que no son prescriptivas, no son mandamientos. Un ejemplo, algunos dones que se dieron, algunos eventos como el evento de Pentecostés, son cosas que describen la historia, no que mandan a repetir lo mismo, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta, pues, porque podemos caer en malinterpretar un libro histórico por pensar que Dios nos está mandando que hagamos eso. Por ejemplo, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. No vamos a ir ahora todos a Nínive, ¿sí? A eso me refiero. La estructura del libro es sencilla. Está normalmente compuesta o compartida en 4 partes. La primera es el llamado de Dios a Jonás y su desobediencia. La segunda es la oración de Jonás, el capítulo 2, donde Jonás es tragado por un gran pez, entra en angustia y se arrodilla ante el Señor y clama a Dios. Y luego en el capítulo 3 vemos cómo Dios vuelve a llamar a Jonás, le vuelve a dar el mandato y ahí Jonás sí obedece. Por último es el capítulo 4, donde vemos la reacción de Jonás a la misericordia de Dios. Esa es mayormente, ¿verdad? La estructura que se le da al libro. Y en cierta medida tomamos esa estructura para estructurar los sermones, aunque también hay algunos un poco, hice unas estructuraciones más amplias. Van a ser unos 8 sermones en total, pero esa es la estructura que pienso seguir, a la cual nos vamos a aferrar para luego también entender de qué es lo que estamos hablando y dónde estamos, ¿sí? Hoy vamos a estar en la primera parte acerca de el llamado de Dios y la desobediencia de Jonás, pero solo vamos a hablar acerca del llamado de Dios. Algunos temas principales de la carta son la soberanía de Dios. Desde el principio queda claramente establecido que Dios es soberano. Y a lo largo de la historia de Jonás, a ustedes que la han leído, seguro la han leído mucho, la conocen desde la escuela dominical, algunos de nosotros, saben que Dios es soberano. Dios controla el mar, Dios controla los animales, Dios controla las personas, Dios tiene el control de todas las cosas. Es evidente que el Señor gobierna no solamente en su pueblo, sino en toda la tierra. Otro aspecto también es que Dios salva a todo el mundo que se arrepiente. Dios no hace distinción de personas en ese aspecto. Dios está interesado de salvar a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que cree en el mensaje, que cree en el Evangelio. Otro tema, otra verdad que podemos ver es que la misericordia de Dios es infinita y no tiene límites. También otra verdad es que somos enviados a proclamar la palabra de Dios, aun aquellos que son nuestros enemigos. Esto es algo especialmente que queda bien claro en el libro de Jonás. En algunos otros profetas, los profetas proclaman en contra de otra nación, pero le dan ese anuncio a Israel. En este libro especialmente, Dios elige a Jonás que vaya a Nínive con el mensaje, con un mensaje de advertencia, con un mensaje de salvación, ¿sí? Y eso es algo que va en contra de la mentalidad de los judíos de aquel tiempo. Y por eso vemos también que luego Jonás desobedece y no está muy feliz con la reacción, ¿verdad? Con el resultado, por decirlo de una manera. Pero la misericordia de Dios es infinita, hermanos. Y por eso mismo nosotros no podemos caer en el error y pensar que solamente las personas que son moderadamente buenas es las cuales el Señor va a salvar. No, hermanos. Yo no sé si ustedes es que piensan así de ustedes, que nosotros éramos moralmente más o menos, y por eso es que el Señor nos eligió a nosotros. Pero Dios jamás elegiría un asesino, jamás elegiría una persona que ha hecho atrocidades. No, así no es, hermanos. Dios elige a quien Él quiere elegir. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces no podemos caer en ese error de que Dios solamente salva lo que nosotros queremos que Él salve. No, nosotros no decidimos a quienes el Señor alcanza con su evangelio. Tampoco aquellos que quizás nos hagan mal, porque somos humanos, hermanos. Si en algún momento alguien nos hizo algo malo, entonces ya por eso no le predicamos el evangelio. No, así no funciona, hermano. Dios no nos envió a evangelizar a aquellos que nos traten bien. Dios nos envió a evangelizar a todas las personas, independientemente de lo que hagan. Claro que hay momentos donde deberíamos de saber cómo entrarle a una persona, pero es a todo el mundo que debemos de evangelizar. No podemos hacer acepción de personas.
¿Pero por qué? Bueno, porque es por gracia, hermanos. La salvación es por gracia. Dios no elige en base a nuestras obras. Dios no eligió a Israel en base a sus obras, no nos elige a nosotros en base a nuestras obras, tampoco eligió a Nínive en base a sus obras. Como vamos a ver más adelante, Nínive era una nación atroz, horrenda. Es por gracia. Y como es por gracia, por eso mismo debemos de predicar el evangelio a todo el mundo. Y más aún a aquellos que no se lo merecen. Todos, ninguno de nosotros se merece la salvación. Y aquí estamos, hermanos, por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia, no por nuestras obras. Por eso, hermanos, como todos estamos necesitados de su evangelio, como todos estamos necesitados de su gracia y de su salvación, nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, tenemos la misión de predicar el evangelio. Somos los instrumentos de Dios que Dios usa para proclamar su palabra. Ese es nuestro llamado el día de hoy. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra, de manera global. La misión de los creyentes es predicar el evangelio. Es compartir las buenas nuevas. Es ser un instrumento de salvación para aquellos que necesitan al Señor. Y todos necesitan a Dios. Todos necesitan un evangelio. Y ciertamente el evangelio, las buenas nuevas, son un mensaje de salvación y de juicio. Si nosotros predicamos fielmente el mensaje de salvación, también es un mensaje de juicio. Por eso vamos a ver también, a la luz de Jonás, al momento que vayamos en esta trayectoria de algunos sermones, vamos a ver que el mensaje que Jonás le predicó a Nínive era un mensaje, era una advertencia sobre un castigo que iba a venir. No era tanto que el Señor los iba a librar, no. Hacía un énfasis en el castigo que iba a venir. El Evangelio también advierte, hermanos, de que si aquellos que no se arrepienten, que no creen en el Evangelio, se las tendrán que ver en el juicio de Dios. Es una advertencia al juicio venidero. Así que el Evangelio es el mensaje de salvación, pero también es un mensaje de juicio si las personas no lo aceptan. Esa es la misión, hermanos, que tenemos. Predicar el Evangelio a todas las naciones. Como les decía, este es el primer sermón de esta serie, entonces vamos a ver algunas cosas, como ya la hemos visto acerca del libro, acerca de Jonás, vamos a seguir viendo, vamos a ver algo acerca de Nínive, y luego nos vamos a enfocar en el llamado de la carta, en el llamado de estos dos versículos, que es: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Esto es un mandato para Jonás, pero tiene aplicaciones para nuestra vida, para todo creyente. El versículo 1 dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. De esta manera las escrituras expresan que Dios le habló a los profetas. Es la frase común que se suele ver en las escrituras cuando Dios le habla directamente a un profeta, cuando Dios se le revela a un profeta o cuando Dios le comunica un mensaje a un profeta. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. ¿Ustedes se acuerdan en esta situación de David, donde el profeta Natán recibe órdenes directas de Dios a acercarse a David, confrontarlo con su pecado? Bueno, la Biblia lo establece de esta manera: la palabra del Señor vino a Natán. También lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17, dice: entonces vino la palabra del Señor a Elías, el tisbita, diciendo, y ahí le da el mensaje. Lo que también tenemos que tener pendiente, especialmente en el libro de Jonás, que no podemos limitar esta frase solamente al mensaje que Jonás imparte. Normalmente se dice: la palabra del Señor vino a Jonás, y se nos da el mensaje que Jonás recibe, o se nos da el mensaje que el profeta Natán recibe, y esa es la palabra de Dios. Pero no podemos solamente quedarnos ahí, porque todo el libro es la palabra de Dios. Y como les decía, especialmente en este libro de Jonás, su vida funge como mensaje hacia nosotros, hacia las naciones. Entonces, es verdad que la palabra, el mensaje de Jonás fue recibido por él, y luego él, como vemos más adelante, lo proclama a la nación de Nínive. También es verdad que todo el libro de Jonás es palabra de Dios. Entonces no lo podemos limitar, hermanos. La palabra de Dios no contiene palabra de Dios y palabra de hombre, no, es toda palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, es completa. Entonces vamos a ver, hermanos, ¿quién es Jonás?
¿Da la Biblia referencias a Jonás? ¿Tiene Jonás otras apariciones en las Escrituras? Y ciertamente sí. Pocas, pero las tiene. En el Nuevo Testamento vemos algunas, pero también en el Antiguo Testamento. Y Jonás era un profeta de Israel del norte. En un momento dado de la historia de Israel, Israel como reino se divide. Israel del norte y Judá. ¿Sí? En Israel y Israel del sur, o Judá y Israel. Entonces Jonás operó en Israel del norte. Dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor, nuevamente, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Algunos estudiosos dicen que Gat-Hefer, bueno, si vemos en la Biblia, es en Galilea, ¿sí? Jonás venía de Galilea. Jonás actuó antes y durante el reinado de Jeroboam el segundo, nuevamente el rey que estuvo en Israel del norte en ese momento. Y eso fue en los años 790 hasta el 750 antes de Cristo, o sea, antes de la invasión de Asiria, antes de que los asirios atacaran a Israel como parte del juicio de Dios a Israel. Fue contemporáneo con Amós, con Oseas, con Isaías y con Miqueas. Nosotros cuando vamos a las Escrituras vemos que algunos profetas operaron en el mismo tiempo porque acusaban las mismas cosas. También vemos que hay algunos profetas post-exílicos que estuvieron operando después que fueron exiliados a Babilonia. Por ejemplo, Daniel. Daniel no operó antes del exilio, sino después. Él estuvo en Babilonia operando y sirviendo. Hemos visto cómo Dios es el que toma la iniciativa, y no solamente lo vemos bien claro en que la palabra del Señor vino a Jonás desde el primer versículo, sino que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta historia que el Señor nos ha transmitido por medio de su palabra. Dios es el Rey soberano que da órdenes, que les da órdenes no solamente a su pueblo, sino a todas las criaturas de las naciones, hermanos. Dios es Rey soberano de toda la tierra, no solamente de aquellos que creen en Él. Todos le debemos de rendir cuentas a Dios, aquellos que creen y los que no creen. Nosotros como siervos fieles debemos de obedecer a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos da su palabra para que la pongamos en obra y para que la proclamemos. Pero también Él es nuestro Padre Celestial. Y en Cristo Él nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha adoptado como sus hijos y ahora nosotros le obedecemos como a un Padre. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad que tiene todo creyente delante de la palabra de Dios. Su palabra tiene autoridad para gobernar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene autoridad para gobernar su vida, la mía. Es la palabra de Dios la que nos manda a hacer y a no hacer, a proclamar y a no proclamar, a obedecer o no en cierto momento. Tenemos que obedecerle al hombre, tenemos que obedecerle a Dios. Es a Dios quien tenemos que obedecer. Pero la palabra de Dios también estipula que hay que obedecer a las autoridades, como leímos hoy. Pero ¿hasta qué límite? Hasta que nos lleven a desobedecer a Dios. Entonces obedecemos a Dios y no a los hombres. Es la palabra de Dios la autoridad de nuestras vidas. Y eso lo podemos ver claramente en el primer versículo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Ustedes creen que Jonás tenía una opción? No. Dios habló, Dios ordenó. Dios habló, Dios estableció. Cuando Dios habla por medio de su palabra, a nosotros nos queda es responder en acción de gracias y en obediencia, como buenos hijos. Jonás tenía la responsabilidad de escuchar la voz de Dios y de obedecer igual que nosotros, hermanos. Hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Es verdad que Dios está usando un instrumento sucio, un instrumento que no es perfecto. Está usando quizás este mensaje para hablarnos a nuestra vida, pero es la palabra de Dios la que tiene autoridad. No es porque yo lo diga, no es porque yo lo pienso, yo lo establezco, no. La palabra de Dios tiene autoridad en nuestras vidas. Y siempre que prediquemos la palabra de Dios de manera fiel, tiene que ser obedecida. Es lo que Dios establece en su palabra. Es su palabra la que tiene el poder de cambiar las vidas, de transformarnos.
Es su palabra la que tiene el poder de salvar. Así que tenemos que ponerle atención a lo que Dios dijo, a lo que Dios dice hoy a través de su palabra. En otro momento Dios se revelaba de manera audible por visiones y demás. Hoy tenemos su palabra, hermanos, su palabra infalible, su palabra inerrante, confiable. La profecía más confiable que tenemos, la tenemos nosotros. Podemos hacer bien en confiar lo que sale ahí. Cada vez que Dios ordena, con su ayuda, en sujeción, y porque le amamos y le agradecemos, debemos de ponerla a la práctica. No podemos caer en el error de Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Versículo 3, Jonás se levantó. Dios le dijo que se levantara, él se levantó, sí, se levantó, pero para huir a Tarsis. En desobediencia se levantó. No cometamos ese error, hermanos, de escuchar la palabra de hoy y de desobedecer. Porque toda desobediencia tiene consecuencias. Pero eso lo vamos a ver en el mensaje siguiente, ¿sí? Dios quiere y está interesado en que le pongamos oído a su palabra. Somos sus representantes, hermanos, en esta tierra. No solamente debemos de obedecerla, sino proclamarla. Leamos el versículo 2 nuevamente. Dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Algunos se preguntarán, ok, ¿qué es Nínive? ¿Quién es Nínive? ¿Dónde está Nínive? Bueno, Nínive fue edificada por Nimrod. Eso lo vemos en el Génesis todavía. Es una ciudad bastante vieja. En su momento una ciudad grande, lo podemos ver en el mismo texto, dice, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad. O sea que en su momento fue una gran ciudad, con bastante presencia de guerra, política y demás. Y está justamente en Irak en el día de hoy. Es un dato que yo no sabía, también lo aprendí. Hay ruinas acerca de Nínive. O sea que es nuevamente otro hecho, la arqueología normalmente con el tiempo va apoyando las profecías de las Escrituras y la palabra de Dios. En su momento no se creía en Nínive, no se creía en nada de esto. Bueno, y ahí están, se encontraron ruinas donde sale Nínive y ahí están todavía las ruinas de Nínive. Es una confianza, hermanos. No estoy diciendo que nuestra confianza en la palabra de Dios debe de estar basada en la arqueología, no, pero son hechos, hermanos. Son pruebas que evidencian que la palabra de Dios es confiable y que no deberíamos de dudar de ella en ningún momento. En su momento fue la capital del imperio asirio, enemigos de Israel. Una de las razones por qué Jonás desobedeció. No quería ni ir a Nínive. No estaba pensando en que Dios lo salve. Era un enemigo de Dios. ¿Y qué hacía Dios con los enemigos de Dios? Con los enemigos del pueblo de Dios normalmente. Los derrotaba, los eliminaba. Claro que haciendo otras cosas por detrás, ¿verdad? Dios es justo, Dios es juez, Dios está juzgando el pecado de todo el mundo y usa diversos instrumentos para llevar a cabo su propósito. Pero Nínive, Asiria, eran el enemigo de Israel en su momento. Y como les dije antes, por ahí en el 720 y tantos antes de Cristo, iba a ser invadida por Asiria. Como un instrumento de Dios para castigar a su pueblo por la desobediencia, por la idolatría. Dios disciplina a su pueblo, hermanos, por la desobediencia y por la idolatría. Justamente hoy estamos hablando de cómo debemos obedecer la palabra de Dios, cómo debemos obedecer el mandato de Dios, que no sea desobedeciendo, hermanos, porque Dios disciplina a sus hijos, Dios disciplina a su pueblo. Si Dios ha declarado claramente lo que Él quiere de nosotros, nosotros con su ayuda, en su dependencia, en gratitud, debemos de responder, esforzarnos por hacerlo. No somos perfectos, pero debemos de intentarlo, hermanos, porque si no, Señor nos va a disciplinar. Porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros, porque está procurando el carácter de Cristo en nosotros. Y si Cristo vino a esta tierra y obedeció en perfecta comunión con el Padre, ese es el ejemplo que nosotros tenemos, obedecer al Padre, sujetarnos a su perfecta voluntad. Entonces Asiria, como les decía, eran enemigos de Israel y esta posiblemente era una de esas razones por la cual Jonás no quería nada que ver con esto. Luego vamos a ver también cuál es la verdadera razón por qué Jonás no fue a Nínive. Era porque él conocía muy bien a Dios. Él sabía lo que iba a pasar, en el sentido de que conocía a su Dios, que es lento para ira y grande misericordia, y que era capaz de perdonar los pecados de aquellos que habían cometido cosas atroces.
Y esa es una de las razones que el mismo texto nos da, porque Jonás ni siquiera quería ir a Nínive, porque él sabía que ese Dios santo y justo, si ellos se arrepentían, los iba a perdonar, pero no quería. Injusto, ¿cómo va Dios a perdonar a los ninivitas? Se han hecho esto y aquello. Un comentarista escribe o dijo que Nínive era una ciudad de los poderosos asirios, gente guerrera y violenta. Y para infundir miedo y terror en los otros pueblos, colgaban partes de los cuerpos de sus enemigos capturados como piezas decorativas en las vías públicas de las ciudades. Con razón nadie quería ir a Nínive, escribe. Mucho menos para predicar la palabra de Dios, y por eso Jonás ni siquiera contendió con Dios. Se propuso a huir de Dios para no cumplir la misión que le había encomendado. Usted tiene que pensar que Nínive en ese momento era una nación poderosa que no se sujetaba a Dios. Y como toda nación poderosa que no se sujetaba a Dios, hacían atroces pecados, mataban, ofrecían a niños a los dioses paganos que ellos tenían en ese momento y se deleitaban en este tipo de cosas hasta tal grado, como acabamos de leer, ponían en los caminos cuerpos de las personas con las que ellos habían batallado. Imagínense que hoy nos diga el Señor por medio de las Escrituras, ¿verdad? En obediencia a Él, estamos ahí profundizando, estamos leyendo la Gran Comisión, y dice el Señor, id y predicad, ¿verdad? Haced discípulos. Y entonces nosotros pensamos en una nación como Nínive, no, pero para allá no. Yo voy y predico aquí, en Italia, que me traten bien, pero para África, no, ¿qué voy a hacer yo en África? Se están persiguiendo a los cristianos. No, yo me quedo por aquí. Bueno, de la misma manera, ¿verdad? En un sentido, Jonás se vio atemorizado y también no quería, pensaba que era injusto, así como nosotros podemos pensar que no es justo que Dios salve a los pecadores. ¿Por qué no salva a mi tía? Dios es injusto si salva a aquel violador, mentiroso, pecador y no salva a mi tío. Es Dios el que salva, hermanos. Dejémosle la salvación al Señor porque la salvación es del Señor. Nosotros procurémonos en predicar fielmente su mensaje, que su mensaje es el que salva y Dios quiere salvar. Entonces nosotros como buenos hijos, como buenos instrumentos, como buenos representantes, prediquemos fielmente el mensaje de Dios y descansemos en los resultados que Dios vaya a dar. A pesar de la maldad de Nínive, Dios tuvo misericordia de ellos, hermanos. Es algo que vamos a ver en el libro. Así como lo tuvo de nosotros. Que lejos esté de nosotros, hermanos, pensar que en algún momento nosotros éramos buenos y por eso fue que Dios nos vio. Que hacíamos buenas obras y que íbamos a darle muchas cosas al reino. Por eso es que el Señor nos eligió. Porque somos buenas piezas en este juego de ajedrez del Señor. No, hermanos. Lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Lo único que seguimos aportando es nuestra desobediencia. Arrepintámonos, hermanos, de creer que somos mejores que otros, porque el Señor nos ha elegido por gracia, por misericordia. Así que Dios en su momento, y eso lo vamos a ver, algo que llevó al enojo a Jonás a tal punto que incluso se puso ahí a discutir y a reclamarle. Dios tuvo misericordia de Nínive. Es que el simple hecho, hermanos, de enviar un profeta a Nínive, a advertirles, ya es misericordia, hermanos. Ya es misericordia. Eso lo vemos en Jonás capítulo 3, versículo 4. Dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dios hubiese podido arrasar a Nínive sin preguntarle a nadie, como lo ha hecho con otras naciones por causa de sus pecados. Pero como decía alguien, la denuncia de la maldad, la advertencia del juicio divino, la llamada al arrepentimiento y la esperanza de misericordia, cada una de estas cosas están implícitas en la anterior. Solamente porque Dios predica y advierte acerca del juicio no significa que Dios no está siendo misericordioso. Y por otro lado no los está llamando a arrepentirse. Si Dios les da tiempo, 40 días, y les dice, en 40 días esta ciudad será asolada, pues tienen tiempo de arrepentirse.
Y eso ya es un acto de misericordia inmenso, porque no todo el mundo lo tuvo, ni lo tiene, ni lo tendrá. Sigue diciendo el comentarista, si Dios no hubiera tenido la intención de ofrecer a los ninivitas una oportunidad para convertirse, los habría fulminado sin más. Y aquí está el punto, como dice el comentarista, Jonás sabe que si Dios le envía a predicar, habrá posibilidad de misericordia. Su mensaje de denuncia esconde una oferta de perdón. A Dios no le interesa solo el juicio, sino también la salvación. Dios es justo, Dios es santo y aborrece el pecado. Pero Dios también es un Dios de misericordia. Dios es también un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para abrirnos el camino de salvación, para hacer posible que la humanidad en Él pueda recibir perdón de pecados. Pero no se trata de lo que Jonás piensa, ¿verdad? Tampoco se trata de lo que nosotros pensamos. Dios no salva a los que nosotros queremos que sean salvos. Dios salva a los que Él quiere salvar. Sea Nínive, sea aquella persona que nos insulta, sea aquella mal jefe que nos trata mal, o aquel primo que se ha burlado de mí toda mi vida. Es Dios el que decide salvar, hermanos. Es por gracia. Y aún en aquellos pecadores, de los cuales nosotros somos también igual que ellos, o aún más grande, cuando Dios decide salvar a aquellos pecadores, su gloria es más grande, hermanos. Al derramar su gracia sobre aquellas personas que aparentemente no se lo merecen, pero aún así lo reciben, hermanos. Nadie merece la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmerecida. Todo lo que estamos aquí, hemos recibido un don inmerecido. Debemos de valorar eso, hermanos. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Pero Dios no es solamente un Dios de juicio, sino un Dios de salvación. A tal punto que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para traer salvación, independientemente de qué nación sea. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que Él tenía ovejas de otro redil. No solamente vino a traer salvación al pueblo de Israel, que sí lo vino a hacer, en forma de cumplimiento del pacto, pero también vino a salvar a todos aquellos que el Padre les había entregado. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros es parte del pueblo de Israel físico, ninguno de nosotros, pero aquí estamos, siendo parte del cuerpo de Dios, del pueblo de Israel espiritual. Aquí estamos, injertados por gracia. Jesús vino a traer un mensaje de salvación para todos. Y eso fue luego lo que los apóstoles también llevaron a cabo. Sí, hubieron algunos apóstoles como Pedro, que se concentraron, por decirlo así, en aquellos de la circuncisión, que se quedaron en Jerusalén por un tiempo para cumplir con el ministerio, pero luego hubieron otros como Pablo, que fueron a los gentiles a proclamar el evangelio, porque ellos entendieron muy bien que Jesús es el Salvador del mundo, no solo de una nación. Así que ese es nuestro llamado, hermanos, predicar el evangelio a todas las naciones. Ese es el llamado de Jonás, ese es el llamado de los apóstoles, es lo que Jesucristo vino a hacer aquí, predicar el evangelio a todas las naciones. En el versículo 2 dice, levántate y ve, ¿verdad? Dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Y esto lo que implica es urgencia. Esto lo que nos llama a nosotros es a no dejar esto para otro día, no dejar esto para mañana, no dejar esto para después que cumpla mis metas, para que después que yo tenga mi carrera hecha, yo voy y predico en África o lo que sea. No, hermanos, levántate y ve hoy. No, hermanos, hoy es domingo, déjame descansar mañana. No, hermanos, hoy levántate y ve y obedece a nuestro Señor Jesús. Y prediquemos su evangelio a todos los que nos rodean. No tenemos que ir a Nínive, no tenemos que ir a África. No tenemos que ir a Italia, aquí mismo, hermanos, donde nosotros vivimos, a las personas que conocemos, que vemos a diario. Pidámosle ayuda al Señor, que nos dé valentía, que nos dé palabras, pero obedezcamos a nuestro Dios y proclamemos su palabra a todas las personas que nos rodean, en todo momento, y hagámoslo hoy, hagámoslo mañana, no después de 5 años, no después de que yo, en las vacaciones, necesito vacaciones, después de mis vacaciones me sacrifico más por el Señor. No, hermanos, levántate y ve, urgencia. Las personas se están yendo al infierno, hermanos, si nosotros no le predicamos el evangelio. La salvación es del Señor, Dios es soberano, Él salva a quien Él quiere, pero Él ha decidido usarnos a nosotros como instrumentos. Si ustedes no van y predican, ¿cómo van a escuchar el evangelio?
No nos desliguemos, hermanos, no nos caigamos por el otro lado. No, Dios es soberano, Dios ya buscará la manera de cómo salvar. ¿Cómo así? Si nosotros somos los instrumentos que Dios ha establecido para proclamar su palabra, ¿cómo van a escuchar el Evangelio si nosotros no compartimos el Evangelio? Eso no significa que Dios no puede salvar, no, hermanos, pero concentrémonos en nuestra responsabilidad como hijos de Dios. El llamado de hoy es a levantarnos y a ir. Hoy, hermanos, mañana, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa, en la familia, con los hermanos, con los primos, con quien sea, prediquémosle el Evangelio. Es su palabra, hermanos, la que tiene poder, no nuestras esperanzas, ni nuestras buenas motivaciones. Y prediquémoselo a todos, no solamente a los que nos caen bien, porque eso es fácil. No, este me cae bien, le voy a predicar para que se convierta y podamos ser mejores amigos. No, hermanos. No, el otro día me habló mal y me está preguntando acerca de Jesús, no le voy a decir nada. Que se enfrente al juicio de Dios. Hermano, estás loco. En verdad no pensamos así. Bueno, puede ser que no lo pienses así, pero el hecho de que lo hagas significa que es eso. Ahí está. Quizás no lo quieres ver, quizás no lo quieres ver así, quizás te excusas, te justificas, pero es eso lo que hay. Si no le predicas el Evangelio, en dependencia del Señor, en un momento específico, ¿verdad? Bueno, donde el Señor, ahí pidiéndole ayuda, que el Señor te dé palabras, con tiempo también, sin descuidar nuestras responsabilidades, pero tenemos que ir y predicar, hermanos. Tenemos que hacer algo. No es desde la comodidad de nuestro sofá que vamos a predicar el Evangelio. Es haciendo algo, hermanos. Tenemos que motivarnos. Es la palabra de Dios la que nos está enviando a ser discípulos, a predicar el Evangelio. No soy yo, hermanos. Es Dios enviándonos a nosotros, a todos, no a los pastores nada más, a los líderes, a las personas mayores en la iglesia que tienen más tiempo en el Evangelio. No, a todos y cada uno de nosotros tenemos el mandato. La misión de todo creyente es predicar el Evangelio. No sé qué hacer con mi vida, no sé cuál es el propósito, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Eso no significa que no puedan seguir sus carreras, puedan hacer sus trabajos y seguir sus metas, no. Pero estamos aquí, le pertenecemos a Él y tenemos que vivir para los demás. Ese es parte de nuestro llamado, predicar el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, no estamos cumpliendo con nuestro rol aquí. Estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué nos vale ganar el mundo, hermanos? ¿De qué nos vale conseguir carrera? ¿De qué nos vale conseguir dinero? ¿Conseguir haber logrado viajar por todo el universo? Si no cumplimos con lo que el Señor nos está mandando, predicar el Evangelio. No todos son llamados a ir a Nínive, no todos son llamados a ir a África, pero todos somos llamados a predicar el Evangelio. Es verdad que en este texto Dios le está hablando a Jonás, ¿verdad? Por ahí salen esas vocecitas nuestras de apatía, de comodidad. No, pero hermano, esto es para Jonás. Esto no es para nosotros. Él dijo que en los textos narrativos hay cosas descriptivas. Entonces esto no es para mí, eso fue para Jonás. Yo no tengo que obedecer. Bueno, pero nosotros vemos el mismo mandato en la Gran Comisión. Así que vayamos a Mateos, capítulo 28, versículo 18 al 19. Aquí le está hablando Jesús a sus discípulos. Nuevamente, hermano, pero ese es para los apóstoles y para los discípulos, no para nosotros. Bueno, pero ¿y cuántos versículos quiere que yo te presente que Dios le está dando y hablando a su pueblo para que vayan y hagan la misma comisión? Son suficientes, hermanos. La palabra de Dios nos manda a predicar su evangelio. Mateo 28, versículo 18 dice: acercándose Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, casi parecido a los demás, vayan pues, id, en otras traducciones, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dice algunos, ahí no dice solamente ustedes. Y luego el ejemplo que tenemos en las cartas y en la historia de la iglesia es que cada uno de los creyentes en toda la historia está llamado a predicar el evangelio. Algunos en casa, algunas madres quisieran ir a África a entregar su vida. Bueno, ahora mismo en casa a predicar el evangelio. Algunos hombres quisieran sacrificar su vida, ir ahí al Congo, en el Amazonas. Bueno, en casa, en el trabajo, en el grupo de amigos que tenemos. No tenemos que irnos a los extremos. Dejémonos de excusas.
A veces inventamos excusas, nos ponemos barreras para no obedecer a Dios. Y luego nos justificamos y nos victimizamos. No, porque es que si yo... si yo nada, hermanos. Ahora mismo podemos levantarnos e ir y predicar el evangelio en nuestro entorno. Es ahí donde Dios quiere que nosotros empezamos. De una manera similar le dijo a los apóstoles, primero en Judea, después en Samaria y después en todas las partes, ¿verdad? De la misma manera, empecemos nosotros aquí. No deseemos ir a África primero empecemos aquí. Tenemos amigos, familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Hay suficientes personas que necesitan el evangelio alrededor nuestro y nosotros no le estamos predicando el evangelio porque preferimos vivir para nosotros. Estamos tan enfocados en nuestras propias cosas que no nos interesa la salvación de los demás. La salvación es individual, sí. Pero nosotros somos los agentes por los cuales Dios trae salvación por medio de su palabra. Nosotros no salvamos a nadie, pero somos sus instrumentos, hermanos. Así que seamos buenos instrumentos. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿a qué esperas? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Qué te está impidiendo obedecer a Dios? Es la palabra de Dios la que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Es su palabra la que nos llama a predicar el evangelio. ¿Por qué no estás obedeciendo? ¿Qué es lo que te impide ser bendecido en la obediencia? ¿Qué es lo que te impide ser un buen hijo, glorificar a Dios en tu vida y ser de bendición para los demás? ¿Tu egoísmo? ¿Tus preocupaciones? Ciertamente el mensaje de Jonás era juicio, ¿sí? Dios iba a traer juicio, era una advertencia de juicio. Era un castigo venidero. Pero como les había dicho, hermanos, de la misma manera tenemos que predicar el evangelio en su totalidad, de manera fiel. No atraer a las personas por miedo, no, pero predicar el evangelio fielmente, haciendo un llamado al arrepentimiento, haciendo un llamado a la fe y advirtiendo de que si no creen y no se arrepienten, lo que les espera no es lo mismo que están viviendo y lo bonito que podría ser. No, hermanos, lo que les espera a todos aquellos que no se arrepienten y no confían en el Señor es el juicio venidero, el infierno por toda la eternidad. No advertirles a las personas eso es no amarlos, hermanos. No quiero que piensen que estoy loco, no quiero caerles mal, no quiero ofenderlos con mi mensaje. Hermano, no te preocupes de eso. No te preocupes de eso. A veces sentimos temor. No se preocupen de eso. Somos hipócritas si decimos que amamos a los demás, que amamos al prójimo y no le predicamos el evangelio. Y luego vamos y le predicamos el evangelio y le decimos Dios es amor. Ven a Él porque Él puede cambiar tu vida. Y nos vamos. Y pensamos que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ese no es el mensaje completo, hermanos. El mensaje del evangelio es un mensaje de salvación, pero también de juicio. Y hacemos mal al no predicarlo de manera fiel. Y me ha pasado, hermano, me ha pasado. Aquí todos somos pecadores, todos somos imperfectos. Todos hemos caído en el miedo de los hombres. Y nos echamos para atrás. Ay, si le digo infierno, quizás uso otra palabra. Castigo eterno. Castigo eterno suena más bonito que infierno, no suena tan difícil. Él que imagine lo que él quiera, pero por lo menos ya no uso esa palabra y ya no me ve como un loco. Ahí estamos perturbando el evangelio. Estamos diluyendo el mensaje. Le estamos quitando gravedad al asunto. El asunto es grave. Si no se arrepienten, serán echados al lago de fuego. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Bueno, si no te arrepientes no pasa nada. Sigue viviendo tu buena vida. No pasa nada. Tienes tiempo. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo al no hacerlo con urgencia, a no hacerlo con veracidad, a no usar los términos que Dios usa en su palabra. Recordémonos, hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a todas las personas, un evangelio completo. Y es la misma razón por la que Jesús vino, hermanos. Jesús se hizo hombre para vivir en nuestro lugar y alcanzar la perfección que ninguno de nosotros alcanzamos. Pero también vino a morir en la cruz por nuestros pecados. No podemos dejar de contar una cosa y decir la otra. Tenemos que contar el evangelio completo.
Él vino a vivir por nosotros, vino a morir por nosotros también en la cruz, a recibir el castigo, el juicio de Dios fue sobre Él por cada uno de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Jonás tuvo la dicha, por decirlo así, algunos dudan de eso, pero el mensaje que él predicó fue corto, ¿verdad? En 40 días Nínive será arrasada. Un mensaje corto, nuestro mensaje es un poquito más largo, un poquito más amplio, hay que abundar algunas otras cosas más. Pero si no comentamos, si no participamos en esto de manera fiel, si no predicamos el evangelio de manera fiel, estamos fallando. Y no se queda ahí, hermanos. Sí, Jesús vino y dio su vida por nosotros y resucitó, pero ahora tienen que responder. Ahora las personas tienen que responder. Dios demanda una respuesta. Creer y arrepentirse. Y si no creen y no se arrepienten, no van a recibir salvación, hermanos. Nosotros no proclamamos universalismo, ni tampoco apatía, que Dios, bueno, si ellos no se quieren arrepentir, Dios los deja ahí y ya está, y todo bien. No, hermanos. El justo juicio de Dios. Y yo creo que a veces ustedes no están conscientes de qué es el juicio de Dios. Y eso nos pasa a muchos porque hemos sido derramados por la gracia. Aun cuando Dios nos disciplina es misericordioso. Nosotros no conocemos, no podemos entender a veces cómo Dios ve el pecado, la seriedad del asunto, hermanos. Dios envió a su Hijo unigénito, perfecto. Dios se encarnó voluntariamente para satisfacer su justicia, para satisfacer su santidad. Así de grave ve Dios el pecado. Esto no es un juego, hermano, no estamos jugando. Es urgente. Las personas tienen que creer. Si no creen y no se arrepienten, no van a ser salvos. Van a recibir el juicio por sus pecados. Y el juicio no es solamente quedar ahí en la nada y olvidarse de todo y nunca haber existido. Ese no es lo que dice las Escrituras, hermanos. Es tormento por toda la eternidad. Y todas las imágenes que la Biblia usa para describir el infierno son atroces. Y son imágenes, cosas que apuntan a algo, a una verdad espiritual mayor. No seamos hipócritas en ese aspecto, hermanos. No digamos por ahí, sí, no, hay que predicar el evangelio y luego no lo predicamos bien. Prediquémoslo bien, seamos obedientes, por amor a Dios, por amor a los demás. Esta es la misión del creyente, hermanos, no de los pastores. No, yo no he sido... Hay 5 ministerios, ¿verdad? Algunos vienen del contexto pentecostal. Hay 5 ministerios, pero yo no siento el llamado de evangelista. Tú no tienes que tener un llamado de evangelista para evangelizar. El llamado de evangelizar es a todo creyente. No se preocupen por los ministerios, por los líderes. Ustedes sean responsables con lo que Dios les ha entregado por gracia. Seamos buenos hijos, hermanos. Amemos al prójimo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Repartir comida, darle ropa. Todo eso está muy bien y debemos de hacerlo, pero si ustedes no le predican el evangelio, no le están haciendo ningún bien mayor. ¿De qué vale satisfacer las necesidades de este mundo si este mundo va a perecer? Está bien que lo hagamos, pero tenemos que también intentar, hermanos, de predicarles el evangelio, porque sus necesidades espirituales son mayores. Dios demanda, hermanos, a todas las personas que se arrepientan de sus pecados. No solamente a ciertas naciones. Dios no es como en ese entonces se tenía, era muy usual en el Antiguo Testamento que habían dioses territoriales, ¿verdad? Estaba el dios del sol, Ra, no sé cómo se llama, los dioses de Egipto. Asiria tenía sus propios dioses, Israel tenía el dios de Israel. No, Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Luego lo vamos a ver a la hora que los marineros le preguntan a Jonás, ¿pero de dónde tú vienes? ¿A quién tú le sirves? Y él establece bien claro, yo le sirvo al Dios del mar y del cielo. No al Dios de Israel, que opera solo en Israel. No, al Dios de toda la tierra, que tiene el control del mar. Y entraron en miedo, claro, porque es ese Dios soberano y rey que tiene el control de todas las cosas y con el cual estaban ahí enfrentándose. Entraron en temor. Empezaron a responder bien a las advertencias, aquellos destellos de gracia que Dios estaba usando para obrar en ellos. El evangelio es el único mensaje, hermanos, de salvación. Si no se arrepienten, no hay escapada al juicio venidero, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
seguir en nuestra comodidad, seguir viviendo nuestras vidas, nuestras metas, mis ansiedades, mis preocupaciones, yo, o vamos a entregar nuestra vida en sacrificio por los demás. Al igual que a Jonás, Dios demanda de nosotros que nos levantemos y prediquemos el Evangelio. Así que, ¿qué nos detiene, hermanos? ¿El miedo al hombre nuevamente? Que no me vean como un loco. No, si yo tengo fama, yo tengo cierta estabilidad, un estatus. Si yo empiezo aquí a hablar de Dios, me van a ver como loco. ¿Tenemos miedo de ofender a aquellos que nos importan? El amor a veces duele, hermanos. La verdad ofende. Pero tenemos que hacerlo con amor, porque los amamos. O quizás es el rechazo al hombre, el rechazo de las personas hacia ti. Quizás tú dices, a mí no me importa lo que piensen de mí, pero te afecta cuando dejan de llamarte. Somos débiles, somos pecadores, y aunque nuestra identidad está en Cristo, las situaciones nos afectan. ¿Qué pasa si dejan de llamarte por tu predicar el Evangelio? ¿Estás dispuesta a predicar el Evangelio y que dejen de llamarte, dejen de saludarte? Deberíamos de estarlo, hermanos. ¿Cuáles son las cosas que nos impiden de predicar el Evangelio? ¿Qué te está impidiendo a ti de tú predicarle el Evangelio a tu mejor amigo, a tu compañero de trabajo? ¿Qué te está impidiendo predicarle el Evangelio? Si no cree en ese Evangelio, no va a tener salvación. ¿Te importa? ¿Te importa o no te importa? Porque si te importa, le predicas el Evangelio. No hay dos opciones. Jonás no tenía opción. O obedece o... Era obedecer lo que tenía. Dios nos manda a obedecer. Dios nos manda a predicar. Y nos manda a predicar hoy. Nos podemos morir mañana. Las personas se pueden morir mañana. ¿Por qué pensamos? No, en un mes. O la semana que viene. La semana que viene le predico. Llega la semana que viene. Bueno, Dios, te lo prometo. En 2 semanas sí. Esta semana, estoy un poco atareado, tengo muchas cosas que hacer. En 2 semanas quedo y le predico. Así no, hermano. Así vamos a estar posponiendo hasta que venga el Señor. Así no. Algo que puede que esté pasando también contigo sea la indiferencia, hermanos. La indiferencia, la apatía a las almas que se están perdiendo. A veces nos envolvemos en una religiosidad santa. Nos llenamos nuestra mente de teología, abusamos de la gracia de Dios, nos regocijamos de las bendiciones de Dios y nos olvidamos de los demás que están ahí afuera. La salvación es individual. Gocémonos de toda la gracia que Dios ha tenido y ha derramado por nosotros. Gocémonos, pero gocémonos bien y seamos responsables. Seamos responsables y compartamos lo que Dios nos ha dado a compartir. Pero quizás te sientes incapaz. No, es que yo no estudio teología, yo ni me he leído la Biblia, yo no lo he intentado y he fracasado, entonces por eso ya no lo hago. Eso no son excusas para obedecer a Dios. No son excusas válidas. Dios no nos manda a perfección, Dios nos manda a obedecer como hijos. Hemos sido adoptados, somos una nueva criatura. Jesucristo ha derramado su sangre por nosotros. Y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y tenemos el poder y la autoridad dada por Dios por medio de su palabra para predicar el Evangelio. Así que, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide ir y predicar el Evangelio de manera fiel? El Evangelio es sencillo, hermano. Tampoco caigamos en eso de, ya va, me voy a capacitar. Voy a hacer un estudio, seminario, un curso. En 6 meses, cuando pueda predicar el Evangelio con todos los términos, hasta en griego, lo predico. No. Hoy, hermanos, obedezcamos hoy, seamos buenos hijos hoy. La gente se está yendo al infierno si no escucha el Evangelio. La salvación es del Señor, hermanos. Pero la responsabilidad nuestra es de predicar. Si no predicamos, eso trae sus consecuencias. Al igual con Jonás. Jonás decidió desobedecer. Y la desobediencia siempre trae consecuencias. Y las consecuencias implican a veces a otros, como lo vamos a estudiar en los próximos sermones. Así que Dios nos ha hecho nacer de nuevos, hermanos. Ya no somos esclavos a nuestros miedos. Puede ser verdad que tengas temores. No estoy diciendo que no. Yo a veces lo tengo. Yo tengo mis luchas a veces.
pero ya no somos esclavos de los miedos. Los miedos que tú tienes no dictan acerca de lo que tú tienes que hacer o no, porque tampoco lo hacen en otras situaciones. A veces tienes miedo de quizás salir y encontrarte con alguien, pero al final lo haces. A veces tienes miedo de empezar un trabajo, pero al final lo haces. Nosotros tenemos el poder dado por Dios de combatir nuestros miedos y de ser victoriosos porque Él ya venció. Somos sus hijos, somos una nueva criatura. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hermanos. Pidámosle ayuda a Dios para ser obedientes. La obediencia no cae del cielo y empezamos en un día a ser obedientes. Eso no es así, hermanos. Hay que esforzarse, hay que negarse. Hay que pedirle ayuda a Dios en oración. Hay que buscar su sabiduría en su palabra. Hay que buscar a los hermanos, compartir. Hay que venir al culto, hermanos. Adorar a Dios todos los días, no solo aquí el domingo. Todas esas cosas nos ayudan, hermanos, a que nuestra fe esté firme y podamos con mansedumbre y humildad y amor compartir el mensaje del Evangelio. No es un mandato imposible de cumplir. Dios no nos manda cosas que nosotros no podemos. Dios nos capacita y Dios ya nos ha capacitado a todos porque nos ha abierto el entendimiento. Si usted está aquí y entiende el Evangelio, usted lo puede compartir, que ya lo entendió. Si no lo entendió, no lo puede compartir, hay un problema. Si usted no lo sabe compartir, en YouTube pues se puede aprender cualquier cosa. Hay buenos libros, tenemos buenos libros, hermanos. Tenemos varios sermones, hemos sido intencional en predicarles el Evangelio en todos los sermones. A veces lo hacemos mejor que otras veces. Estamos siendo intencionales en incluir el Evangelio en nuestras conversaciones, para que el Evangelio esté constantemente en nuestras mentes, hermanos, y se nos haga fácil predicarnos el Evangelio y predicarlos a otros. Así es como nos capacitamos, hermanos, en comunidad, predicándonos el Evangelio, recordándonos el Evangelio, recordándoselo a los demás. Yo necesito que ustedes me prediquen el Evangelio, así como ustedes necesitan escuchar el Evangelio todos los días para que no perdamos de vista a Cristo. Así que no seamos como Jonás, hermanos, que desobedeció a Dios, desobedeció la palabra de Dios. No seamos desobedientes, porque la desobediencia tiene consecuencias. Seamos más como Jesús, que entregó su vida para salvar a muchos. Entreguemos nuestras vidas, hermanos, para que Dios nos use y salve a los demás, predicando su Evangelio. La misión de todo creyente es predicar el Evangelio sin hacer distinción de personas. Esa es nuestra misión, por eso estamos aquí. Así de manera sencilla, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú, hermano? ¿Qué te impide a ti a no obedecer a Dios? Tú estás aquí sentado, te haces llamar hijo de Dios, pues tú tienes una responsabilidad. Dios te está mandando a predicar su Evangelio. ¿Qué estás haciendo tú con ese mandamiento? ¿Lo estás viviendo o lo estás echando a un lado? ¿Estás desobedeciendo como Jonás y te estás apartando de Dios por culpa del temor al hombre? Vamos a orar, hermanos.